Hola a todos, están por escuchar la conversación número 102 con Fermín Sánchez, a quien agradezco ampliamente su tiempo y disposición para poder llevar a cabo esta conversación. En verdad fue una conversación que disfruté muchísimo, un completo honor poder conversar con él. A lo largo de la conversación platicamos desde su formación académica, platicamos también de su interés por el entrenamiento de fuerza como powerlifting y CrossFit, así como también sobre la creación de contenido en España, en México y Latinoamérica. Nos fuimos unos años al pasado a hablar de la creación de contenido antes de pandemia, post pandemia y cómo este se ha potenciado a lo largo de los años. Sin más, muchísimas gracias nuevamente a Fermín por su tiempo y su disposición. Les dejo la conversación, espero que la disfruten mucho. No sin antes recordarles que en el link de abajo tienen un WhatsApp para agendar una consulta completamente gratuita para aquellos que están interesados en conocer mi manera de trabajar. Ahí les dejo el link en la descripción, tanto de YouTube y en Spotify. Así como también les dejo links a el otro podcast que tengo con Daniel y Fernando, Gym Rat Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocadas a esta área de culturismo. También agradecer a Essentials por ser patrocinador oficial de Gym Rats, así como también de apoyar este proyecto. No olviden que pueden adquirir sus productos en Essential y llevarse un 10% de descuento utilizando mi código Ángel10, el cual agradezco mucho a aquellos que los usan, pues eso es algo que ayuda mucho a que este proyecto se mantenga. Sin más, no olviden compartir, etiquetarme, etiquetar a Fermín en redes sociales compartiendo esta conversación. Y pues bueno, los dejo con la conversación. Espero les guste mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Fermín Sánchez, hermano, qué gusto el poder tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano? Un placer y muchísimas gracias por invitarme, Ángel, que yo, como ya te he dicho antes, no te conocía, pero vi enseguida tu perfil y vi que haces las cosas bien. Así que aquí Gracias. estamos. Pues nada, acabo de entrenar y sí que a ver qué tal. No, muchas gracias por ese comentario, hermano. Creo que te voy a ser bien sincero. Actualmente estoy en un punto en el cual pues ya he tenido el gusto de conversar con muchas personas, al menos aquí en México. He tenido el gusto también de conversar con personas en España, en Sudamérica, en Argentina. Ahorita se me viene a la mente sobre todo, pero la gran mayoría de México. Pero al final, por así decirlo, encontré esta forma de poder encontrar a distintos profesionales que justamente como lo mencionas y también regresando a esa cuestión que igual pude detectar en tu perfil, pues hacen las cosas bien, tratan de mejorar prácticas, tratan de irse por ese camino en el cual, por así decirlo, acercarse más a la información sin rozar de repente en lo que muchas veces es muy premiado en redes sociales, que son los extremismos y lo demás. Y a mí se me hace interesante porque, digo, o sea, al final podemos seguirlos y estar en Reels, y a lo mejor un like, compartir lo demás, comentar algo, pero creo que igual la oportunidad de traerlos acá y que acepten una conversación, una plática, pues es interesante porque muchas veces así al menos lo imagino y lo he imaginado en la gran mayoría de mis invitados. Podemos ver reels, podemos ver de repente infografías, historias, lo demás, pero al final todos tienen un por qué decidiste de repente usar tus redes sociales para compartir contenido y que ese compartir contenido de repente también lo pudieras conectar con esta parte de verlo también como tu trabajo, como tu negocio e ir como que haciendo esas conexiones que obviamente pues van pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que no sucedió a la primera y de hecho conectando un poquito con eso, hermano, me aventé un clavello ahí en tu perfil. Vi que, pues al final era un perfil meramente personal, ¿no? Por ahí también vi que tenías tiempo, o no sé si ahorita sigue esa Fuiste, pasión viva. fuiste muy para abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si tengas Fuiste esa muy para pasión, abajo, quiero decir. esa pasión viva por la banda, tocar guitarra, lo demás, que eso no sé por qué, hermano, pero es frecuente. Yo he visto que muchas personas que por lo regular están en el medio, se dedican a compartir eso, tienen mucho esta parte musical también, ¿no? Entonces, hermano, un poquillo por ahí, desde sigues con esa pasión, desde que, por así decirlo, si no mal recuerdo, publicaciones del 2016 más o menos, por ahí, ¿qué estaba pasando por esos momentos en tu vida? Pues sí, ¿cómo te diriges ahora a lo que estás haciendo? Pues fue algo orgánico, o sea, no fue como otras personas que quizá dicen, yo ya tengo mis estudios, tengo mi carrera, voy a empezar a compartir contenido en Instagram porque sé que eso es un buen método para conseguir clientes y quiero que sea mi escaparate, ¿no? Como una empresa que se abre una web o lo que sea, ¿no? No, yo la verdad es que fue bastante orgánico, como tú bien dices, era un perfil personal porque yo de hecho, no empecé estudiando nada relacionado con el deporte. Como tú bien dices, yo tocaba la guitarra
y llevo prácticamente toda la vida tocando la guitarra y en clases y demás. En mi familia hay bastantes músicos, de hecho mi hermano ha seguido por ese camino y yo iba a empezar, digamos, la carrera al conservatorio, ¿no? Lo iba a empezar cuando tenía, pues sí, quizás sería 2016, algo así. Pero al final estaba en el bachillerato, quizá me agobié un poco y tal, no sé qué, y toda la vida se había dicho que a mí se me dan muy bien las ciencias y que yo Ok. iba a ser ingeniero o algo así. Entonces yo acabé en ingeniería de telecomunicaciones, Ujú. pero según llegué allí yo ya había empezado a entrenar y demás y quizá me agobié mucho con yo no quiero trabajar de esto, realmente esto no es lo que yo me esperaba, la carrera es muy diferente al final a todo. La carrera, bueno, yo empecé cuando sé cómo se dice el grado, ¿no? O Ujú. lo que sea. Me di cuenta de que eso no era un poco lo que quería hacer y empecé con el deporte, pero empecé a publicar contenido porque a mí me gusta más quizá la investigación, la divulgación y demás, ni siquiera pensando en hacer un negocio de esto. De hecho, yo siempre digo que realmente hacer el negocio, ¿no? O sea, dedicarme como tal a ser entrenador y que todo el mundo lo vea y que todo el mundo lo sepa, llevo muy poquito tiempo porque realmente lo de antes era un juego de niños, que yo digo siempre. O sea, Ok. que ha sido como todo orgánico. De esa carrera de teleco ya cuando me salí, yo dije, pues ahora tengo que hacer algo que me guste. Como bien te he dicho, yo acababa de empezar a entrenar prácticamente. Entonces, para no hacer la carrera directamente, porque son 4 años, Ujú. como había tenido esa experiencia de que no me gustaba, fui a hacer el grado superior, que es como un estudio un poco menor, que son 2 años. Ok. Y después de eso dije, bueno, pues vamos a hacer la carrera, ¿por qué no? También me pensé si hacer nutrición o fisioterapia, porque no tenía muy claro si pues, se podía vivir del entrenamiento o no, pero desde luego que sí. Y nada, ha sido lo que te digo, una evolución muy natural, no ha sido como algo premeditado y demás, y evolucionando muy, muy poco a poco. Fíjate que ahí está justo esa parte bastante interesante que comentabas de repente identificar ciertas cosas. Digo, no sé si te haya pasado de esa manera, hermano, pero al final el como darte cuenta de, oye, probablemente hay otro tipo de cosas que a lo mejor están muy alejadas, que igual, digo, está interesante porque pues podemos conectar, o sea, muchas cosas respecto pues a la parte de la escuela, esta parte de seguir cosas que a lo mejor son más de tu interés, pero obviamente igual está muy de por medio entre nosotros, por ejemplo, la parte de que somos de distintos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me gustaría empezar por esa parte, por ejemplo, allá, ¿cómo es esa parte? Me llamó mucho la atención que comentabas de grado superior, eso nunca lo había escuchado, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé qué tan, por así decirlo, consolidado, divulgado o esparcido esté esta parte, por ejemplo, del deporte, ¿no? En ustedes, en la parte de qué tan cultural, si lo queremos ver así es, la parte de nutrición también, cómo es por allá, qué tanta visibilidad tiene, o sea, si es algo común de escucharse. Por ejemplo, todo eso allá en España, ¿cómo es? ¿Pero te refieres más a la parte académica o a la parte de cómo lo ve la persona de a pie que no estudia nutrición ni nada así? Yo creo que, ¿te parece bien si empezamos con la parte de las personas de a pie? ¿Cuál es la visibilidad que se tiene? Y también si quieres comentar de la académica, igual, a mí igual se me hace muy interesante, que igual que lo pudieras comentar. Vale, las personas de a pie, quizá esta visión pues está un poco cambiando ahora porque digamos que el deporte se ha puesto mucho más de moda, muchísima gente practica deporte, abren constantemente gimnasios y todos se llenan porque tú puedes pensar, bueno, de un pueblecito que tenga 15.000 habitantes o algo así, o 30.000 o 50.000, Ujú. si hay dos o tres gimnasios, si abre otro, pues se van a repartir. No, no, al final es que se apunta más gente cuando abre otro gimnasio, ¿no? Porque Ok. cada vez más gente hace deporte. Pero hace unos años yo creo que el deporte se veía como que era para unos pocos Ujú. y que eras un poco el bicho raro por hacer deporte en cuanto a la persona de a pie. Eso es mi visión, ¿no? Quizá porque mi familia nadie ha hecho deporte nunca jamás, entonces pues también Ok. tengo esa visión quizá un poco sesgada, ¿no? Ujú. Pero desde hace unos años incluso yo he conseguido que mi madre entrene. Ok. Y mi madre, que seguro que ve este vídeo, me está viendo mamá. Encantado de que por fin la haya conseguido después de 8 o 10 años Ok. que entrenes. Pero sí, entonces, como el deporte se ve como tal, la parte académica, la persona de a pie la ve como quizá una pérdida de tiempo. De hecho, en mi familia, sin ir más lejos, era como
cómo te vas a salir de una ingeniería de telecomunicaciones, que es una carrera, podemos considerar fuerte, ¿no? De un trabajo Ujú, que tienes asegurado, qué tal, a algo relacionado con el deporte y encima no es una carrera que no sé cómo se llama allí, que es que allí no sé si se llama bachiller de deportes o algo así. Bueno, es la universidad, ¿vale? ujú, Cuando yo hablo de carrera, me refiero a la universidad. Y lo otro se hace en un instituto, es como una formación profesional, ¿no? Algo entre medias. ok. ¿Cómo te vas a salir de la carrera de la rama de ingeniería a una formación profesional del ámbito del deporte? De eso no vas a conseguir vivir en la vida porque vas a acabar pues llevando el club del pueblo o el gimnasio del pueblo o algo así y poco más. Y considero que esa parte pues está cambiando mucho, que quizá también se relacionaba mucho antes con lo que es la docencia en Ujú, institutos, es decir, tú estudiabas la carrera de ciencias del deporte y la salida principal era ser docente, pero no docente en la universidad ni nada así, ni con formaciones propias, o sea, docente de nenes, de la educación física que se da en los colegios ujú, y en los institutos. Y considero que eso, que a lo largo de, pues ya llevo aquí en el mundillo, por así decir, ujú. cerca de 10 años desde que empecé a estudiar y todo eso, y está cambiando bastante la visión. Tanto del entrenamiento como la nutrición, aunque con la nutrición todavía hay mucho, mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Ahí, hermano, por ejemplo, otra duda igual que me surgió es ahorita lo que comentabas de la parte de comenzaste a entrenar y te empezó a llamar la atención. O sea, cuando comenzaste a entrenar ese interés, ¿en qué momento te nació? ¿Fue durante la ingeniería? ¿Fue antes de la ingeniería? ¿En qué momento le empezaste como a poner ese foco a decir, ah, fíjate, entrenar empieza como a, por así decirlo, generar un interés más grande del normal? Ujú. Yo, como te he dicho, en mi familia nunca se ha hecho deporte. Ujú, Diría que soy el pionero en eso. ujú, Entonces el deporte se veía como quizá una pérdida de tiempo, que realmente el que iba al gimnasio era meramente una cuestión superficial y estética, ¿no? Que no iba más allá de eso. Entonces, yo pensaba eso mismo. ok, Hasta que llegué al bachillerato, que aquí en España la educación obligatoria es hasta los 16. A partir de ahí ya tú eliges si quieres seguir estudiando o no. Pues ahí haces 2 años de bachillerato que se llama, que es como para acceder a la universidad o a estas formaciones que te digo, formación profesional. Pues cuando empecé en ese bachillerato, yo ya medía más o menos lo mismo que ahora, que yo soy muy alto, mido 1,90. ok. Y al principio, el principio del curso, en las clases de educación física, te hacen los típicos test, ¿no? Del test de Cooper, que son dar varias vueltas a la pista, como para evaluar y luego para hacer la final de curso y volver a evaluar después. Pues en esa ficha, no recuerdo exactamente el peso, pero di entre 58 y 59 kilos para una persona de 1,90. Eso es un índice de masa corporal súper bajito, ¿no? Entonces yo empecé a darle vueltas con eso. Y además, justo al cambiarme de la escuela al instituto, coincidí también con una persona que por aquel entonces estaba empezando también todo, es que quizá, no sé si lo conocerás, me imagino que sí, algún oyente seguro que también, a David Marchante, Power Explosive, No, estaba no. empezando a divulgar en YouTube mucho sobre entrenamiento, a dar una perspectiva más científica. Entonces, como yo era muy, que siempre me había gustado ser curioso, todo lo que tiene que ver con la ciencia y demás, coincidí con un chico que a día de hoy es uno de mis mejores amigos, que ya le estaba empezando a gustar todo esto el mundillo, ¿no? Y vi que realmente no era una cuestión solo superficial, que había mucho más atrás. Yo le veía haciendo cálculos ahí del 1RM y cosas así. Yo decía, ¿qué hace este tío? Si simplemente va a mover hierro al gimnasio, ¿no? Algo así. Entonces eso despertó en mí una curiosidad de decir, joder, pues hay algo más allá de lo superficial, ¿no? O sea, se puede ir al gimnasio eh, sin una cuestión que sea puramente estética. Y fíjate, ahora prácticamente solo voy al gimnasio por eso, bueno, y por los beneficios que tiene, ¿no? Pero empecé como eso, como, oh, es un mundo que no conozco, voy a descubrirlo, hay mucho más allá que no sé y realmente hay una ciencia detrás. Y nada, al poquísimo de empezar, gracias a este chico y a verme tan delgado,
pues me enganché un montón y no he parado. O sea, creo que paré en la época que estuvimos encerrados en 2020 aquí en España Ujú. por el bicho, que creo que no se puede decir si esto lo vas a subir a YouTube. Ujú. Y, y ya está. No he parado alguna semana puntual que no he podido ir o algunas vacaciones o algo así, pero no he parado desde entonces. Y esto te hablo que eso tiene que hacer 10 años ya, más o Wow. menos. Wow, Porque yo tenía 10, sí, más o menos. no, qué locura. Y fíjate, hermano, ahorita me llamó mucho la atención porque, mira, te comento un poco aquí, al menos la escena, por así decirlo, las personas que se dedican a divulgar aquí en México, que al menos para mí o durante este tiempo lo he tratado de transicionar ya no tanto a como, divulga ciencia en general, sino más como de intentar simplemente ser mejores profesionales, ¿no? O sea, más allá de querer demostrar de, no, yo soy basado en ciencia, lo demás, al menos desde mi perspectiva es como así debería de ser, así debería de mantenerse. Obviamente, al menos aquí en México, pues todavía existe muchísimo trabajo, existe una diferencia muy grande entre lo de repente podemos ver que se divulga o ciertas, por así decirlo, intervenciones que ya tenemos muy consolidadas, hablando de volumen de entrenamiento, intensidad, todo eso. Esa diferencia que de repente podemos tener ya bastante clara o conocimientos que ya podemos tener bastante consolidados a la práctica en el día a día en el gimnasio aquí en México, pues es todavía una diferencia gigantesca, ¿no? De lo que se llega a ver comúnmente, ¿no? Y ¿a qué iba con esto? Las personas que pues obviamente como que están más involucradas en este medio y lo demás, me atrevería a decir aquí, no hay datos, pero me atrevería a decir de lo poco que he llegado a conversar con varias personas, que definitivamente la influencia de España en general fue muy grande. O sea, en la parte hispanohablante, al menos acá, ahorita me llamó mucho la atención porque sale a reducir muchas veces platicar, como te comentaba al inicio del podcast, ¿no? Referentes que en mi caso pues fueron en Eco, me acuerdo mucho en las mesas redondas que tenía en Eco con Ismael Galancho, con Sergio Espinar, las primeritas que empezaba a lanzar, pero antes de eso incluso la parte de Power Explosive, que al menos para mí yo me acuerdo, mentiría del año, la verdad mentiría del año, pero sí recuerdo muy bien que simplemente era porque quería ver cómo hacer un press. ¿No? Y él hacía un video de 15 minutos explicando cómo hacer un press de banca o un remo con barra. Entonces era muy interesante y al menos, repito, ¿no? Creo que aquí en México, para las personas como yo, que tratamos de verlo desde esa perspectiva, la influencia que tuvo España es sumamente grande, ¿no? Quería preguntarte a ti, hermano, ¿cómo lo viven allá en España, ¿no? Porque al final de cuentas al menos así lo infiero, no sé si es realidad o no, pero me atrevería a decir que tal vez pudo brincar el contenido, por así decirlo, ¿no? Por poner esta parte del mapa, el contenido de Power Explosive debido a lo grande que se empezó a convertir, ¿no? A los muchos números que empezó a ver, a lo mucho que se empezó a compartir, al menos aquí en México, pero allá en España, ¿cómo empieza a salir, ¿no? ¿Cómo empieza a verse de repente ese contenido? No sé si él fue el primero, tal vez que se hizo muy grande, o hubo incluso antes personas que a lo mejor no llegaron a tantos números, pero obviamente por ser allá del país, pues ustedes los tienen más reconocidos y tal vez no llegamos incluso a conocer nosotros. Por ejemplo, ahí, ¿cómo era esa parte una vez que como que te empezaste a dar cuenta de los videos y lo demás? En eso entonces, ¿cómo era la creación de contenido allá en España? Pues yo te diría que lo mismo que ha pasado allí en México con nosotros, y me consta porque tengo varios mexicanos trabajando conmigo y me dicen un poco lo mismo que tú. Nos ha pasado aquí con Estados Unidos. Y, Ok. por ejemplo, cuando empezó David, la verdad es que no sabría decirte si había más gente, porque yo sé que había más gente, pero creo que era como que él era el único que daba quizás esa perspectiva más con evidencia científica y cosas así, y el que se hizo más grande por aquel entonces, que luego ha derivado, como tú bien dices, en bastante más personas y ahora hay muchísimos profesionales que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Pero por aquel entonces yo diría que algo muy parecido pasaba con Estados Unidos y nosotros, que ellos van quizá un poco más por delante que nosotros y está ocurriendo lo mismo aquí que allí hace X años, ¿no? O X tiempo. Y de esas personas que estaban entonces, pues diría que David, que desconozco, y sigue haciendo contenido de entrenamiento, pero él sé que tiene ahora bastantes empresas y quizá está más centrado en sus empresas que en el mundo del entrenamiento, porque desconozco si sigue con lo que es el negocio del entrenamiento como tal. Pero el resto de personas que yo recuerdo, por ejemplo, Ángel Real, sí que Ujú. sigue, que quizá lo conoces, ¿verdad? Sí, 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 totalmente.
Sí, eso es de la época igual. Bueno, como bien has dicho, Eneco, Sergio Espinal, Ismael Galancho, toda esta gente sigue creando contenido. Quizá, pues ahora es muchísimo más profesional que por aquel entonces. Es que yo Claro. lo he visto, mi evolución ha sido de verlo como espectador a verlo como persona que hace y crea contenido, ¿no? Entonces, Claro. Sí, sí, sí. al principio simplemente era un espectador y luego pues yo he empezado a hacer lo mismo que ellos. Ok. Y fíjate que ahí, nuevamente, ¿no? De repente, personas que empiezan, por así decirlo, a abrir esta brecha y que empiezan a ser llamativos, no sé si tal vez, si pase yo me atrevería a decir que sí, de repente tal vez pudiera llegar por ahí ese pensamiento en ellos, pero a lo mejor realmente el impacto que tienen por sí mismos, pues es muy grande, pero hay algo que a veces no se ve en ese momento, pero justamente es ese tema de inspirar. Ese tema de repente de que tú no sabes quién te está viendo atrás y que de repente a esa persona le prendió un switch y esa persona empezó a crear cosas y de repente esa persona empieza su camino, ¿no? Y empieza y pues al final es incertidumbre hacia dónde va a llegar, pero a donde llegue esa persona, tener esa influencia de repente de a lo mejor haberse inspirado en ti, ¿no? Y que obviamente pues a mayor número de personas puedas llegar, pues es más probable que se dé esta parte de la inspiración, ¿no? Y creo que es interesante también verlo de ese lado, hermano, digo, y regresando un poquito a lo que te comentaba del entrenamiento. Ok, porque por ahí vi, ahí disculparás un poquito, pero si no mal recuerdo, estabas más enfocado a esta parte de powerlifting, ¿no? A cargas, a mover. Eh, Platicaba un poquito de, ahorita me conversabas de que, oye, te empezaste a dar cuenta de que, oye, se puede calcular el 1RM, lo demás. ¿Cómo nace tu foco hacia esa rama, por así decirlo, del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo empiezas ahí? ¿Qué te empieza a llamar la atención? Pues te diría que de rebote, pero no exactamente. Claro, cuando yo empecé, como bien te digo, pues empecé con la influencia de David, como bien te he comentado, y con la influencia de mi amigo, el que estaba, bueno, el que me metió en todo esto, ¿no? Claro. Y muy rápido él pasó de powerlifting como tal, porque era un loco, tenía que hacer los entrenamientos como tocaban, etcétera, etcétera, súper disciplinado. Ok. Muy rápido pasó de eso a aprender halterofilia. Sí. Entonces, cuando yo lo vi aprendiendo halterofilia, también me picó la curiosidad de intentar aprender halterofilia. Entonces, realmente los primeros años en los que yo estaba entrenando, hacía cosas muy random, porque yo nunca tuve entrenador, he tenido algún entrenador, pero muy poco tiempo. Y por aquel entonces, pues digamos que yo estaba muy influenciado, como bien te he dicho, por el tema de David y por toda esta gente que empezaba a divulgar, pero también por mi amigo. Y mi amigo empezó a hacer halterofilia, pues yo intenté aprender halterofilia con él. Y digo intenté porque la halterofilia no es para mí, desde luego, pero bueno, yo era muy cabezón y lo intentaba. Después de eso, él pasó a hacer CrossFit y yo pues también me picó la curiosidad del CrossFit. Estuvimos unos años haciendo CrossFit, él llegó a competir, como te digo, muy disciplinado y demás. Y ya justo él emprendió su camino laboralmente y dejó de entrenar un poco. Yo me lesioné justo de hombro y rodilla, me acabé lesionado de las dos cosas porque, como te digo, hacíamos las cosas sin cabeza, sin tener ni idea. O sea, yo he pasado por todos los errores habidos y por haber. Ok. Y ya empecé, digamos, sabiendo que estaba muy limitado con los movimientos y las cosas que podía hacer, pues dije, vale, voy a ver si powerlifting al menos sí que puedo hacer. Y empecé con ello, empecé con ello, empecé con ello, empecé con ello y empecé, o sea, vi que realmente podía hacer powerlifting y que, digamos, mis molestias estaban desapareciendo tanto de la rodilla como la del hombro. Entonces, al final estuve unos años entrenando powerlifting, llegué a competir, pero bueno, eh, a ningún nivel, quiero decir, simplemente por la experiencia y cosas así, con miras a seguir compitiendo, pero siempre me acababa pasando algo. Pero bueno, como ya llevaba mucho tiempo entrenando powerlifting y yo siempre he sido tan curioso y me ha gustado tanto, pues como bien te digo, investigar y demás, sí que empecé a hacer mis primeros pinitos, como yo lo llamo, llevando a algún amigo, venga, pues te llevo el entrenamiento y me invitas a cenar un día o tal. Yo recuerdo a algún amigo cobrarle 10 euros por el entrenamiento, pero bueno, a mí me servía, ¿no? Como para ganar experiencia en ese ámbito. Hasta que conseguí sacar algún atleta bueno
y a raíz de sacar algún atleta bueno, pues empezó a venir más gente y ya empecé la carrera, empecé a divulgar, o sea, como te digo, pues fue todo muy orgánico. Pero sí, en el mundo del powerlifting estuve bastante metido. De hecho, sigo teniendo solo dos atletas que hacen powerlifting, Ujú. pero sí que he tenido algún atleta que ha tenido récord nacional, medallas, ha ganado algún campeonato, etcétera, etcétera. Y sigo teniendo un chico que compite, o sea, uno de los dos chicos que llevo ahora mismo compite a alto nivel nacional. Qué chingón, hermano. Una preguntota, ahorita regresando un poquito a lo que decías, que la halterofilia no era para ti. ¿Lo dices desde el punto de vista de gusto? O sea, simplemente te dejó de gustar o hubo cosas que identificaste y dijiste, probablemente no hay mucho que rascar en este terreno, por así decirlo." Considero que no soy muy buen respondedor al entrenamiento. Sabemos que la genética tiene Ujú. un peso muy importante en todo esto, Ujú. pero además, como bien te digo, como soy una persona muy alta, Claro, sí, sí, sí. y me cuesta bastante ganar peso, o sea, yo como una barbaridad y no gano peso. Ok. De hecho, ahora lo que me lleva pasando en los últimos años es que empiezo a estar algo resentido quizá del sistema digestivo de comer tanto, intentar forzar tanto a la máquina, ¿no? Ok. Pero bueno, que al final, entre que hacía falta muchísima movilidad, yo no Ujú. había hecho deporte en mi vida, no Ujú. tenía prácticamente fuerza. Bueno, Ujú. pues tú puedes imaginar, por mucho, o sea, sí que le invertía muchísimo tiempo a entrenar, a Ujú. técnica, a corregir un montón de cosas, Ujú. pero como también era autodidacta, pues al final, lo que Claro. te digo, me acabé lesionando y Ujú. digo, no me merece la pena porque esto no es para mí. Ahí, Pero por sí, sí ejemplo. que es algo que me gustaba, por supuesto. Ok, qué chingón, hermano. Digo, ahí, por ejemplo, me comentabas que powerlifting, halterofilia, CrossFit fue como, vamos a intentar, vamos a ver qué sucede, vamos a probar durante todos estos terrenos. Pero ahorita que me comentabas que pasó lo de la lesión y te diste cuenta que podías retomar, sobre todo en la parte del powerlifting, cuando empiezas a retomar en esa parte y en esa competencia, igual que me mencionaste, que me gustaría que me platicaras un poco, en ese momento ya existía o empezaste como a identificar ciertos patrones de probablemente pudiera llevar o programar mi entrenamiento de esta manera para que fuera más eficiente para mí. En ese momento como que ya empezabas a detectar ciertas cosas o cómo fue esa transición ya para prepararte para competir en powerlifting. Pues justo como dices, Ujú. ya cuando vi que estaba completamente recuperado, pues Ujú. empezó a picarme mucho la curiosidad de cómo programar mi entrenamiento para sacarle mucho más partido. Ok. Además, también coincidí que justo me iba a estudiar eh, cuando te he dicho que comencé la formación profesional, ¿no? Los dos Ujú. primeros años que estuve estudiando relacionado con ciencia del deporte, Ok. pues me cambié de ciudad y allí conocí a un chico que también estaba compitiendo, que tenía contacto Ujú. con el mundo de la competición. Entonces, pues una cosa llevó a la otra y al final pues acabé compitiendo, ¿no? También decir y aclarar que en la formación, incluso en la carrera de ciencias del deporte, al final son cosas muy generales. Si quieres aprender sobre Claro. entrenamiento, lo tienes que aprender fuera. Entonces, yo, al igual que tú, asistía a congresos, a mesas redondas, compraba libros, formaciones, etcétera, etcétera, de entrenamiento, incluso no solo a nivel hispanohablante, sino en inglés para aprender sobre todas estas cosas. Y a raíz de eso es cuando ya decido competir. Justo coincide que yo ya me estoy formando por mi cuenta con que conozco a este chico y tengo fácil, digamos, el contacto con la competición, y entonces decido competir. Y justo, fíjate, era algo que igual creo que es muy interesante comentar porque, digo, ahorita ya por así decirlo, lo tocaste superficialmente, pero poniendo, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Digo, yo no estudié nada relacionado con ejercicio, he tenido certificaciones, he ido a congresos, he tenido formaciones, pero mi formación principal es justamente como nutriólogo, como nutricionista. Creo que allá también se le menciona como Ujú. nutricionista o cómo es el término allá para España, ¿sí, no? Nutricionista, Ok, nutricionista, sí. ok. O Entonces, dietista, también hay dietista. ok, y digo, poniendo esta parte, por así decirlo, de el foco principal en la academia que de repente puedes tener como formación profesional y de repente, no sé si te llegó a pasar, como que este es, por así decirlo, confrontaciones en decir, ok, a lo mejor esto que estoy viendo
por así decirlo, difiere un poco con lo que a lo mejor consumí ayer o anoche, que al menos a mí me gusta ponerlo así, eso es mucho de un alma autodidacta, un alma que dice, pues voy a investigar por mi parte, voy a ver qué puedo encontrar. Y de esa manera como que te vas encontrando cierto tipo de información con buenos referentes y lo demás, pero que de repente puede llegar a ser chocante con lo que llegas a ver en la parte ya como formación profesional. No sé si te llegó a tocar eso, hermano, y ahorita que comentabas igual la parte de que, pues oye, son cosas muy generales, de ahí, por ejemplo, ¿cuáles son o en qué momento, no sé si pasó en algún momento de tu formación, dijiste, ok, creo que lo que estoy viendo aquí probablemente sean bases, no sé si así lo llegaste a identificar, pero definitivamente si quiero aprender más sobre algo en específico, tengo que empezar a buscar por mi parte. No sé si igual sucedió eso durante la carrera o incluso ya desde antes traías como que este chip de escarbarle por tu lado, por así decirlo. Yo creo que desde bastante antes, porque por suerte, pues como bien te digo, yo empecé muy bien con buenos referentes, porque yo estaba influenciado por David. David abrió un equipo en el que estaban Eneco, estaban Iván Alonso, había un montón de gente que hoy día Ujú, sigue dando formaciones y demás dentro del equipo de David. Entonces, cuando yo llegaba a clase o por ejemplo, yo estaba en la época de competir en powerlifting y me ujú, decían que el powerlifting solo se podía entrenar sentadilla, press de banca y peso muerto y que se hacían 5x5 al 80% del 1RM. Pues claro, yo decía, se está quedando en lo superficial, pero muchísimo, ¿no? O sea, eso claro, no es el powerlifting como tal. ujú, Sí, se compite con la sentadilla, press de banca y peso muerto, pero no solo entrenan así y no solo hacen 5x5, ¿no? claro, Entonces, digamos que desde el principio yo tuve esa sensación, pero incluso más tarde, en la carrera, pues al final alguna asignatura que no tiene nada que ver con el entrenamiento per se, ¿no? Porque está más enfocada, como bien te digo, a la docencia, aunque tuve suerte de que en mi campus, ujú, porque bueno, cada universidad tiene o enfoca los grados dentro del temario que pueden hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Pues en mi universidad se enfocaba mucho a la investigación y al alto rendimiento, no tanto a la docencia, pero algunas asignaturas sí que teníamos que tener de docencia. Entonces yo me lo planteaba como que al final es formación que tengo que hacer, hay cosas de la carrera como pueden ser algunas cosas de fisiología o algunas cosillas más, que si no es por la carrera yo no las hubiera estudiado, no las sabría. claro, Digamos que te obliga a estudiarte lo que no te aprenderías por tu cuenta, pero hay muchas otras que yo considero que simplemente pues están en la carrera porque tiene que haber de todo, porque de los 150 o 200 o lo que sea que sean en clase, ujú, no todos nos vamos a dedicar a lo mismo y tiene que haber de todo. O sea que yo me lo tomé como tal. Pero recuerdo una anécdota en la carrera ujú, con un profesor que si ve esto, que se llama Pablo, ese profesor, un saludo desde aquí. ujú, Recuerdo que estaba hablando sobre los mecanismos de la hipertrofia en clase ok, y hablaba sobre el daño muscular y el papel tan relevante que tenía sobre la hipertrofia muscular. Entonces yo me fui a tutoría con él. ujú. Justo después de la clase le pedí la tutoría y estuve con él. Y antes de decirle yo nada, me dijo, ya sé, Fermín, ya sé lo que me vas a decir, pero es que si digo esas cosas en clase, tus compañeros no me van a entender. Así que Ok, como que yo fui a rebatirle, pero él ya sabía lo que le iba a decir. Entonces también entiendo que al final el temario no lo eligen ellos. Ellos claro. simplemente eligen cómo dar sus clases y demás. El temario está ya predispuesto lo que tienen que dar y tienen que darlo quizá de alguna forma, aunque quizá las personas que estamos más actualizadas, pues nos parezca desactualizado o algo así, ¿no? Claro, y fíjate, ahorita me hiciste verlo de esa manera, justamente porque igual he tenido el gusto de platicar con varios docentes universitarios y totalmente, o sea, creo que tal vez pudiéramos compartir mucho la parte del sistema educativo o tal vez pudiera ser una comparación interesante, porque aquí en México es muy similar. Es, oye, está esto, este es lo que justamente como mencionas, el temario, lo que tienes que ver y al final... Obviamente el docente debe acomodarse mucho a pues lo que le está solicitando la universidad, ¿no? Y creo que igual va mucho desde otra perspectiva que ahorita comentaste, que comentaste la anécdota con tu profesor, que al menos yo lo puedo detectar así. Es que, por poner un ejemplo, no sé si pasa igual por allá, me atrevería a decir que sí, pero muchas veces, claro que estudiar este ámbito, esta carrera profesional de repente
pues muchas veces no va tan de la mano con algo que verdaderamente te gusta, ¿no? Y te apasiona. O sea, al final existen diferencias, me atrevería a decir, en la gran mayoría de los estudiantes en general, de todas las carreras que hay, ¿no? Y obviamente están, repito, estas almas autodidactas que yo lo relaciono mucho con el hecho de que te gusta. O sea, entraste y algo te gusta y te apasiona. Y es bien curioso porque muchas veces estas mismas almas, por así decirlo, autodidactas, realmente pueden tener una relación, por así decirlo, muy diferente con el docente, ¿no? Pueden tener una relación muy diferente con la forma de abordar el conocimiento para, por así decirlo, como le dijiste en un momento, rebatirlo, ¿no? Tratar de elevarlo un poquito más, de poner una conversación sobre un tema en específico y, oye, chocar un poquito de perspectivas y que pudiera llegar a ser muy interesante y enriquecedor, pero muy probablemente para esas dos personas, probablemente, ¿no? Por así decirlo, para el docente y para la persona que a lo mejor sí está educada, informada, pero sí, creo que, como lo comentaba bien tu profesor, es que la gran mayoría es como de, oye, ¿sabes qué? Dame lo básico, eso es como que, por así decirlo, ese efecto muy transaccional de, dime qué tengo que hacer, lo cumplo, me pasas la materia, ¿no? No sé cómo lo menciona ya, materia, unidad de aprendizaje, y estamos fuera. Eso No es. sé, no sé cómo veas igual esa perspectiva por ahí, hermano. Pues lo veo, tengo una opinión muy similar a la tuya, solo que haré un apunte y es que hay ciertos profesores que, pues yo lo entiendo, ¿no? Al final, de docentes a la universidad puede llegar cualquiera que se lo proponga en ese sentido. Claro. Y hay profesores que le sientan mal que tú le discutas o le rebatas algo porque piensa que Ok. quizá le estás quitando autoridad, al final es el profesor, tú eres el alumno. Entonces también he tenido algún, digamos, encontronazo con algún profesor, que no es que yo me haya puesto a discutir, pero que yo he sentido la tensión en el ambiente, ¿no? Si preguntaba algo que estaba quizá como un poco cuestionando, sentía esa tensión en el ambiente. Entonces también como alumno aprendí a callarme las veces que tenía Totalmente. que callarme y rebatir las veces que pensaba que podía rebatir, como por ejemplo con este chico, con Pablo, que como te digo, yo antes de entrar al despacho por la puerta ya me estaba diciendo que sabía que tenía razón, pero que no podía decir esas cosas en clase. Y, y me identifico mucho con eso, hermano, porque al menos igual en esta parte, yo que yo llevé formación como nutriólogo, a mí me pasaba mucho, justo que pues por ahí de tercer semestre, que fue como me nació este interés por estar buscando lo demás, de repente sí había cosas que yo decía, "Ah, probablemente eso no sea tan interesante, ¿no? O no sea tan, o no esté en la perspectiva correcta, ¿no? Y sí, al inicio, al menos para mí, sí era como, pues voy a decir porque creo que pudiera verlo de esta manera y pudiera ser más óptimo, más eficiente, ta, ta, ta. Pero para mí, al menos al pasar el tiempo, llega un punto en el que digo, no, porque sí, o sea, de repente, obviamente va mucho de la mano con la forma en la que pudieras llegar a presentar un punto, ¿no? Pero al menos igual algo que yo muchas veces he identificado es que si no eliges las palabras correctas y de repente presentas un Por punto supuesto. contrario, de repente puede verse como agresivo. O sea, por el hecho de decir no estoy de acuerdo contigo, puede sonar agresivo, ¿no? Y es más común porque al menos en mi muy corta experiencia que tuve en la universidad, pues no es común ver eso. O sea, no es común que alguien diga, estoy en desacuerdo con usted, profe. O sea, es raro ver eso, ¿no? Y yo Sí. creo que si de repente pasa eso, pudiera ser algo distópico para el docente, ¿no? Pero creo, como tú bien decías, que estoy muy de acuerdo contigo, que eso lo pasa con las almas autodidactas, como tú las llamas, ¿no? Ok, Porque la mayoría de personas que asisten a clase al final van a lo que tú dices. Quieren su título, su temario, que se lo des, que se lo estudie, y da igual lo que haya aprendido o lo que haya dejado de aprender. Simplemente quieren poder presentar ese título el día de mañana para poder trabajar de lo que sea. O sea, no solo en ciencias del deporte, o sea, eso pasa en claro. absolutamente cualquier ámbito. Totalmente. Hermano, brincando a otro tema igual interesante que, digo, creo que al menos algo que en lo cual podemos empatar a la hora de platicar con, me atrevo a decir, la gran mayoría de personas en el mundo, pues fue lo duro que fue 2020, ¿no? O sea, ahorita ya en retrospectiva podemos ver lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Y digo, pasándolo un poquito, que obviamente pues es algo que se puede tocar en muchísimas áreas, pero por esta parte de divulgación, creación de contenido, lo demás,
Aquí en México, justamente en 2020, fue cuando a mí se me prendió el chip de, o empecé, mejor dicho, a ver contenido un poquito más basado en evidencia, ¿no? Y al menos para mí, una influencia muy grande, como te lo comenté en su momento, en Eco, pero en su tiempo también, que yo creo que igual para, bueno, no sé qué tan sonado fue por allá en España, pero aquí en México fue sumamente grande, yo me acuerdo, fue esta plataforma de AudioFit. ¿No? Que lo que hizo fue recolectar Ujú. a varios profesionales y empezar como a dar esta parte de cursos, dividiéndolos en cursos, lo demás. Yo formé parte de esa plataforma y se me hizo ahí muy interesante porque para mí fue la primera vez que empecé a decir, órale, hay artículos científicos, ¿qué es un artículo científico? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias entre los artículos científicos? Entonces, pues a partir de ahí igual como que nació esa potencia, nació ese interés en estar creando, divulgando y sumergiéndome más en los temas. Pero, por ejemplo, para ti, hermano, no sé, según yo sí, AudioFit fue 2020, tal vez fue un poquito antes, no recuerdo, pero esa parte de 2020 sobre todo, ¿no? En el momento en el que hicieron, ya saben que hay que encerrarnos. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue ese afrontar el de repente tener muchas limitantes en el mundo externo, ¿no? Cosas que a lo mejor ni se nos pasaban por la cabeza, pero sucedieron en ese momento de la vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti el transicionar esa época? Pues por lo primero, un apunte sobre lo de AudioFit. Creo que empezó antes, pero en 2020 estaba justo que iban a sacar un lanzamiento o algo así, Ujú, que yo también estuve suscrito, por supuesto. ujú. Y AudioFit, no sé si tú lo sabes, pero ahora Ok, ha pasado a ser Fit Generation. No sé ok, sí, si sí, lo sí. conoces, pero es la misma empresa, o sea, la lleva el mismo chico y demás, solo Ok, que pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vale, ok, solo os apunte. ok. Luego, en cuanto a mi 2020, pues, a ver, es que era un chaval. Ujú, Yo tengo 26 años, en aquel entonces tenía 22. Acababa de mudarme a Elche, a la zona de Alicante, que está ujú, pues costera y demás. Está a 500 kilómetros de mi casa. ok, Y me mudaba porque empezaba la carrera, empezaba el primer año de carrera. Entonces justo me pilló en el primer año de carrera en el que yo me estaba tomando las clases muy en serio, prácticamente solo entrenaba y estudiaba. Yo dependía de mis padres, no estaba trabajando por aquel entonces. Sí que empezaba a llevar a las primeras personas el entrenamiento y demás, ¿vale? Como te he comentado, que yo siempre, pues desde que empecé a estudiar algo relacionado con esto, ya empecé a entrenar a personas y demás muy cercanas, pero bueno. Y en aquel momento, pues yo justo empezaba a llevar a algunas personas que ya no eran tan cercanas y pues simplemente nos metieron en casa. Como yo estaba estudiando, las clases pasaron a ser online todas. Nos metieron bastante caña y además yo estaba bastante centrado, como bien te digo. Así que yo, la época de estar encerrados en casa, la pasé prácticamente estudiando y demás. Al principio sí que intenté entrenar un poquito. ujú, Recuerdo de estar en casa moviendo el somier para hacer remo con mi chica encima ok. y cosas así. Pero, ¿qué va? Luego lo dejé porque me hacía invertir mucho tiempo en, sobre todo, pensar cómo podía hacer las cosas realmente efectivas porque no teníamos material. Sí, sí, sí. Y, y como en aquel entonces yo entrenaba más powerlifting, Ujú, pues también era como, muevo casi 200 kilos en una sentadilla, a ver ok, cómo lo hago en casa. ok. Que se podían hacer cosas realmente, pero bueno, que yo tenía un poco esa mentalidad de lo que te digo. Es que era un chaval. Como dependía de mis padres, pues tampoco me enteré mucho de, joder, ahora tenemos que pagar alquiler y no hay ingresos y tal y cual. O sea, que lo viví estudiando prácticamente. Y digo ahí, justamente digo, uniendo muchas cosas con la parte de, mencionabas de estudiar, lo demás, la plataforma igual de AudioFit, que creo que, no sé, pero al menos aquí en México sí fue un boom de repente de cursos, webinars, congresos, todo online, como que de repente se empezó un boom gigantesco y que definitivamente muchas cosas de repente buenas salieron de ahí y que pues hoy en día permanecen, ¿no? Que tal vez son pocas, de la gran mayoría que salieron, pocas se han permanecido ya 4 años a posterior. Pero por ejemplo, ahí hermano, una vez que pasa esta parte del 2020 y como mencionas, más enfocado en powerlifting, ¿en qué momento empiezas a girar en decir, oye, y si de repente empezamos a moldear esta parte del entrenamiento
para lo que yo me atrevería a decir, la gran mayoría de repente se les viene a la mente cuando piensan gimnasios automáticamente estética, verme grande, verme con abdominales o verme con glúteos grandes para chicas, no sé, todo eso, de repente, ¿en qué momento empiezas a decir, oye, pudiéramos dirigir esta parte del entrenamiento, identificar qué cosas realmente pueden ser eficientes para poder empezar a tener esos resultados que están buscando? ¿Cómo empiezas a girar tu interés hacia ese lado, hermano? Pues justo después de estar encerrado. Ok, Porque, como yo te he dicho, dejé de entrenar, pero no dejé de comer. ok, Entonces, ok. cuando ya abrieron, bueno, es que allí en México no sé cómo lo vivisteis, pero aquí nos Ujú, encerraron en casa durante bastante tiempo sin poder, nada más que se podía salir a pasear al perro, nosotros no teníamos perro ni nada, o sea que estuvimos bastante tiempo encerrados en ok, casa. Entonces, cuando ya empezaron a abrir de nuevo los gimnasios y cosas así, como yo había dejado de entrenar, pero no había dejado de comer, como bien te digo, estás encerrado en ujú, casa, no tienes nada de actividad física, claro. pues gané bastante grasa y gané bastante peso. Entonces me vi muy mal y dije, esto no puede ser, aquí hay que hacer una definición y ya estaba un poquito cansado del powerlifting justo antes de que nos encerrasen en casa. Entonces dije, pues es el momento perfecto para empezar algo más enfocado en la hipertrofia. Entonces yo Ujú, seguía haciendo los básicos del powerlifting porque me gustaban, pero eran una parte más de mi entrenamiento. Sí que es cierto que lo priorizaba porque ok, estaba como haciendo powerbuilding, como se lo conoce ahora, ujú, pero el resto de mi entrenamiento era enfocado a la hipertrofia ok, y a bajar de peso. Y al final, pues como había dejado de entrenar, había ganado bastante grasa corporal, estaba volviendo a entrenar y además enfoqué el entrenamiento mucho más hacia la hipertrofia, ujú, te dio la ansiada por todos recomposición corporal. ujú, Claro, pasé eso de no estar entrenando a entrenar bastante fuerte y a moverme y a comer, pues eso, con la intención de bajar un poco de peso. Entonces, hubo una evolución muy buena en mi físico en poco ujú. tiempo porque se me dio esa recomposición corporal y a partir de ahí ya no he vuelto a enfocar nada al powerlifting. Sí que es cierto que en alguna temporada he metido de nuevo los básicos, como te digo, porque al final pues llevo muchos años haciéndolo y a mí sí me gustan, pero por ejemplo ahora mismo llevaré año y algo sin hacer ni una sola sentadilla libre. Ok, El press de banca sí que lo meto porque me gusta bastante. ujú, El press plano, quiero decir, con barra, en ujú. modo powerlifting. Y el peso muerto sí que desde hace un montón de tiempo que no, porque he tenido varias lesiones en la espalda, así que solo hago peso muerto rumano. Ok. Y ahí, hermano, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, si no mal recuerdo, de las primeritas publicaciones que tenías, ya no como o bueno, al menos así las identifico yo, las primeritas que hubo cuando compartías, por ejemplo, tus levantamientos en powerlifting, de halterofilia y lo demás, al menos así los puedo identificar como algo más como de curiosidad, como de, pues me quiero grabar y quiero simplemente subirlo, ¿no? O sea, así lo puedo identificar yo. Pero de Sí, repente, ya a posterior, no recuerdo la fecha, pero sí la publicación, si no me recuerdo, era una infografía respecto a la novedad o el factor novedad en la parte psicológica, justo. que ya es una publicación, oye, donde ya te doy una perspectiva, te muestro evidencia científica, te muestro qué conclusiones podrían hacer. ¿En qué momento empiezas a decir, órale, pues creo que redes sociales puede ser una herramienta interesante, creo que puedo ocuparla para desde difundir información, lo demás, y no sé si igual en ese momento lo veías también desde la perspectiva de esto de dar un poquito de contenido de valor y que pudieran contratar servicios en general, o fue más como de, oye, pues nada más quiero publicar o quiero divulgarlo, a ver qué pasa, en qué momento ocurre ese switch o ese foco, por así decirlo, de voy a empezar a crear contenido, por así decirlo. Has hecho los deberes, ¿eh? Has hecho los deberes. Sí, sí, justo fue esa la primera publicación y esa primera publicación fue cuando nos encerraron o justo antes de encerrarnos o algo así. Ah, ok. Fue porque empecé la carrera ahí y yo llevaba tiempo con el run run, ¿no? De, bueno, pues quizá debería publicar porque Ujú, si quiero dedicarme más a esto, pues al final es el camino. El camino de mis referentes era eso, ¿no? Que estaban publicando, que compartían su vida y además, pues mucha información interesante sobre evidencia científica, sobre entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces,
Empecé a ver alguna cosilla relacionada con eso en una asignatura de la carrera Ujú. y me gustó tanto que dije, mira, voy a resumírmelo en un papelito, todo lo que hemos visto en esta clase sobre este tema, que era la novedad y cómo es una necesidad psicológica básica, me acuerdo perfectamente. Ok, Y, y después de eso, pues intenté hacer una infografía. Recuerdo que tuvo muchísimo apoyo, pues lo típico, al principio, guau, va sí, a sí, sí, pasar de un perfil más personal a un perfil profesional, ¿no? Como todos mis amigos y un montón de gente compartiéndolo. claro. Luego ya cuando lleva 15 publicaciones no las compartí ni Cristo, pero Entiendo. al principio sí, y eso pues me animó mucho a seguir. Pero como te digo, justo cuando nos encerraron en la universidad, pues pensaron, como están encerrados y no tienen nada más que hacer, vamos a mandarle mucho trabajo. Ok, Y desde ahí he sido muy intermitente realmente hasta hace muy poco, hasta el año pasado, algo ok. así. Ujú. Hermano, creo que igual digo ahí pudiera ser interesante verlo porque al final yo lo pongo así una vez que inicias, que te da como que ese empujón de decir, pues ya, lo voy a hacer. Empieza, así lo he visto yo, no sé cómo tú lo hayas, o si tengas esta misma perspectiva, empieza una carrera en la cual tú mismo empiezas a gestionar o por así decirlo, a ser más fino con qué cosas sí quieres dar. Prueba y error en decir, ¿sabes qué? Este formato no me gusta, este formato sí me gusta. Alguna vez un buen amigo se me acercó y me preguntó como de, oye, es que no sé, porque mira, quiero ver que mi formato se vea así y quiero como que tenga o se puedan ver cierto tipo de armonía, ¿no? En mi contenido, lo demás. Y yo muchas veces cuando me han llegado a preguntar respecto, oye, ¿qué sube lo demás? Y yo es como, sube lo que tengas en mente, o sea, no importa, porque al final... solito te vas a dar cuenta de que sí, que no, pero para que te des cuenta de ese sí, que no, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que estar compartiendo, tienes que estar exponiéndote también, y así como que tú solito empiezas a armar tu rompecabezas. Digo, no sé si lo hayas visto así, o al menos qué perspectiva igual tienes esa Sí, de pues empezar a publicar, por así decirlo. por supuesto. Yo creo que en cuanto a esto hay mucha parálisis por análisis. Al Claro. final estamos pensando todo el día qué subir, qué no subir, si hago esto y si hago lo otro, y al final no hacemos nada. Tuve una conversación con una chica que entreno Ujú, desde hace bastante tiempo que quería empezar a divulgar justo también sobre entrenamiento y demás. Y me decía, ¿y si lo hago así? Y empezó a pasarme como vídeos, ¿no? ujú. De el mismo vídeo, pero editado de diferente forma. En alguno decía una frase, en Claro. otro no lo decía y tal. Y yo le decía, Paula, no lo tienes que hacer perfecto, lo tienes que hacer y punto. Cuando lleves 100 vídeos, entonces sabrás que sí, que no, y no te hará falta que yo te diga nada ni que nadie te diga nada, lo sabrás tú sola. Cuando lleves 100, o sea que simplemente publica, llega a esos 100. Cuando llegues a esos 100, 100 es una cifra por decir, ¿no? Que Ujú, pueden ser claro. 50, pueden ser 200. Cuando lleves 100 vídeos publicados, tú solita, como tú bien has dicho, vas a saber que sí, que no, cómo decir esto, cómo decir lo otro, y así ha sido. Realmente, la primera vez que me puse delante de una cámara para decir algo, porque yo siempre he divulgado, por así decir, pero en infografía, todo escrito, etcétera, etcétera, Claro. como tú bien me has dicho, ¿no? Pero la primera vez que me puse en una cámara para hablar, pues me daba pánico, la voz entrecortada, no sabes qué decir, cómo decirlo. Dices una frase y dices, pues esto no lo tenía que haber dicho así y tal. Ahora Sí, sí. prácticamente escojo un tema del que hablar y simplemente hablo. Y fíjate ahí, hermano, es interesante porque al menos, o al menos para mí ha sido ese juego, ese estira y afloje entre sí saber como que qué cosas premia o qué cosas pudieran ser llamativas de repente para la plataforma, pero justo sin perder la parte o mi esencia, por así decirlo, lo que quiero dar a conocer. Que igual, de repente, justo como mencionas, a mí me pasó, y al menos me ha pasado más porque, pues, hoy he tenido el gusto de platicar con varios profesionales que al inicio, pues, yo seguía, ¿no? Con ellos me informaba y después tuve el gusto de platicar con ellos, tuve el gusto de seguirlos y que ellos me identificaran y lo demás, y de repente ahora pasaba como de, chin, ¿estaré usando la palabra correcta en esto o debería de ser un poquito más suave con cierta perspectiva que voy a dar mía? Pero al final, ahorita actualmente... Igual lo identifico como pues es que no importa, o sea, porque si algo pasa o si alguien no está de acuerdo, pues está bien y al final lo importante o al menos algo que a mí me da mucha tranquilidad y respaldo es esto, es que oye, ¿qué pasa si a lo mejor tenemos puntos contrarios? Está perfecto, pero si en algún punto queremos llegar o saber por qué estamos contrarios, pues podemos abrir un Zoom y platicar, no hay mayor problema porque al menos para mí hoy en día creo que Reels, contenido corto y lo demás, al final
tiene un objetivo totalmente, pero probablemente es distante a informar o hacerte profesional en algo, ¿no? O sea, simple y sencillamente es como Ujú. dar esos flashes, por así decirlo, pero pues obviamente a partir de ahí ya definirá mucho de cada uno de qué tanto quiere buscar, qué tanto quiere sumergirse y todo lo demás, ¿no? Y sí, sí, ujú, Completamente. O sea, es que en Reels, por ejemplo, que son algunos de 1 minuto y medio, pero otros son de 40 o 50 segundos. claro, Y algunos comentarios de algunas personas, pues, ¿y no crees que pasaría esto si te...? Sí, pero no lo voy a comentar en un vídeo de 50 segundos porque no, claro, no puedo. totalmente. Entonces, muchas veces me ocurre eso que tú dices, ¿no? Que tengo la dicotomía Ujú, entre lo que premia la plataforma y lo que realmente yo quiero hacer, ¿no? A lo mejor me gustaría empezar un vídeo hablando de X forma, pero sé que ese contenido no se consume. Al final, la plataforma o el algoritmo que muchas veces se comenta, ¿no? La plataforma premia lo que el usuario ve y lo que el usuario interacciona, lo que ve hasta el final, etcétera, etcétera. claro. Entonces, no es cuestión de que el algoritmo no te quiera ni nada de eso, es cuestión de que tu contenido está mal. Ujú, Simplemente tienes que intentar retener esa audiencia, que la gente se quede hasta el final del vídeo, que te comenten y demás, para que tu vídeo llegue a más personas. Si realmente eso es lo que quieres, ok. Y muchas veces lo que te decía, que me desvío un poco, ujú. tengo la dicotomía de, joder, tengo que llamar la atención en los primeros 5 segundos del vídeo, porque si no, no lo va a ver ni Cristo, pero es que realmente no estoy dando nada de información o estoy diciendo algo como llamativo, pero luego voy a hablar de otra cosa. Entonces, como que tienes la dicotomía entre el contenido demasiado corto para llamar la atención y tal. Al final, hago de los dos tipos. Claro. El que le gusta lo que esté hablando se va a quedar hasta el final y se va a tragar el vídeo entero porque va a aprender muchísimo. Y me consta, porque la gente me lo hace saber, ¿no? Y el que no, pues directamente va a pasar y ya está. No le puede gustar a todo el mundo. Es lo que tú dices, Ujú. que si estamos en desacuerdo con algo, no pasa nada. Creo que somos personas adultas y además somos profesionales. Y si yo tengo el valor de defenderte algo, también tengo que tener el valor de decir, ok, me he equivocado. Y ya está. Totalmente. 100% hermano. Y digo, mi buen Fermín, ahí para ir cerrando un poquito la conversación, quería hacer una pregunta, digo, respecto a, por ejemplo, ¿qué perspectiva hay ahorita de el mundo en el que te mueves allá en España en general sobre esta parte del coaching online? Digo, dándote un poquito como de contexto, trasfondo, al menos aquí en México, es algo que definitivamente, o sea, por poner números arbitrarios, yo creo que pre-pandemia era un 4, post pandemia, empieza pandemia, subió a un 9, ¿no? O sea, empezó a ya hacerse más frecuente en la parte de personas que puedan llevarte por esta parte online, al menos aquí en México, antes de pandemia. Sí había, pero era muy contado. No era tan común encontrar a personas que te pudieran apoyar en la parte de nutrición y entrenamiento en la parte online, ¿no? Y pues hoy en día es un poco más sonado. Sin embargo, al menos igual desde la perspectiva que de repente tengo un poco más enriquecida en esta parte de nutrición, todavía es difícil, o sea, todavía como que se suelta esa parte de decir, no, 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 como online, si lo bueno tiene que ser ver, tener tu consultorio, ta, ta, ta. O sea, todavía hay como que un poquito, por así decirlo, de resistencia a esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho cómo es por allá. O sea, allá sí ya está mucho más normalizado, está mucho más consolidado esta parte de online. ¿Cómo es por allá toda esta parte de llevar la asesoría de nutrición y entrenamiento meramente online? Pues como bien dices, ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Quizás si abres un negocio de entrenamiento tal y como lo estás haciendo ahora, o por ejemplo tú con el podcast, Ujú. hace 9 o 10 años, igual hubiese sido bastante reconocido porque te hubiese seguido mucha gente, porque tal, y lo haces ahora y cuesta mucho, mucho, mucho escalar. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Ahora, como yo digo, pegamos una patada a una piedra y salen 15 entrenadores diciéndote, te llevo el entrenamiento, te llevo... y es real, o sea, mismamente en Instagram cada vez incluso más entrenadores invierten en publicidad y demás, que no sé la perspectiva por allí, pero incluso aquí era como, no, en publicidad solo invierten en los grandes. Como que tenían cierta reticencia, no, pero ahora no, yo realmente día a día me salen muchísimos anuncios de entrenadores y cualquier persona que sigo, pues a lo mejor, quizá yo también estoy un poco sesgado, porque sigo muchas personas del mundillo del entrenamiento, entonces Claro, sí. también veo mucho, mucho, mucho entrenador, pero en cualquier persona, o incluso yo mismo, me he dado cuenta de que tengo muchos clientes que son entrenadores. Ok.
Ujú. Entonces, sí, sí, ha crecido muchísimo y he perdido el hilo, no sé, me habías preguntado otra cosa, pero Sí, ya me pues he era perdido el más o hilo. menos por allá como que me contaras un poquito del contexto que hay, pero allá en España, ¿no? Respecto a qué tan abundante o no abundante es el coaching online. Ah, vale, pero me has dicho el conflicto entre el presencial Ajá, y el sí, sí, online, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Vale, el presencial sigue estando, pero yo creo, desde mi punto de vista, creo que es para personas, otro tipo de público. Ok, Son personas quizá más mayores que tienen poco tiempo y que prefieren ir a una clase de 4 o 5 personas 1 hora y desestresarse, como el que tiene clases de piano, por ejemplo, me lo invento, justamente, sí, sí, sí. antes que eso, ir al gimnasio por su cuenta y demás. Prefieren hacer eso. Pero realmente, el tipo de persona que compra online o que busca entrenadores online y demás, pues es un tipo de persona que o bien tiene problemas y quiere hacer las cosas mejor, o simplemente quiere hacer las cosas mucho mejor y quiere también aprender. También me encuentro personas que llegan a mí por eso, por aprender. Sí, totalmente, ¿eh? Digo, eso que comentaste del último creo que es interesante porque al menos yo creo que así se empieza a orientar un poquito más la parte del seguimiento, del coaching, más allá de, oye, ten tu plan y nos vemos en tanto tiempo, síguelo, esfuérzate y vemos qué pasa, ¿no? Y ya empieza, o al menos así lo he identificado yo, empieza ya a convertirse más en una sesión pues de mero aprendizaje, ¿no? Que tal vez en la parte nutricional sí está un poquito más hablado, por así decirlo, de, oye, claro que debe haber educación nutricional para poder consolidar pues buenos resultados o poder tener una transición interesante de hábitos en el largo plazo. Pero yo me atrevería a decir que también en la parte de entrenamiento, de que aprendamos a, oye, contabilizar tu volumen de entrenamiento simplemente no es tan difícil, mejor dicho, ¿no? Es algo bastante sencillo, aprender a contabilizarlo, aprender a entrenar, aprender a entrenar lo suficientemente cercano al fallo. Son cositas a lo mejor que de repente pueden darse implícitas en un plan de entrenamiento, pero cuando ya te pones minucioso y empiezas como a decir, oye, probablemente el concepto que tienes de cercanía al fallo muscular no es tan de acuerdo, ¿no? O pudieras, por así decirlo, escalarlo un poquito más. Entonces, creo que todo eso se vuelve muy, muy interesante y al menos desde mi punto de vista es otra forma que está de repente agarrando el coaching online y justo como lo mencionaste en un momento, ¿no? Se empieza a volver retador porque ya no eran los mismos coaches del 2018 online, ¿no? Hoy en día la cosa ha cambiado, las cosas se han multiplicado, pero al final creo que igual mientras sigamos por así decirlo, realizándonos en un marco de profesionalidad o marco, por así decirlo, de buenas prácticas y que tengamos ese Eso es. entusiasmo por querer mejorar y por seguir aprendiendo y lo demás, creo que el campo se va a empezar a abrir bastante bien, ¿no? Y alguna vez lo he conversado, hay espacio para todos, pero al menos sí creo que justamente el poder llevar esta parte de ética profesional por hacer bien las cosas, pues es algo que definitivamente debería estar implícito en todos los profesionales, pero pues muchas veces no es así. Jus- Justamente relacionado con esto, Ujú. hay muchas personas que dicen, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, refiriéndome al entrenamiento. Claro, Y yo pienso que hay un valor muy diferencial entre lo que es una asesoría uno a uno, que seguramente es lo que hagas tú y es lo que hago yo, claro. de lo que es el entrenador que, como tú bien has dicho, mira, este es tu entrenamiento, esfuérzate y tal, y nos vemos en un mes. O sea, es completamente diferente. Al final, yo Totalmente. estoy prácticamente día a día con la persona, hablando con ella, de qué tiene que hacer, de qué no tiene que hacer, de cómo tiene que gestionar esto, cómo tiene que gestionar esto. Mira, esto lo contabilizamos así, y por esto subimos, por esto bajamos, por esto vamos a hacer esto, por esto. Entonces, la Claro. persona no solo recibe la información sobre lo que tiene o no que hacer, sino que le implicas en el proceso, que al final es él el que Totalmente. tiene que hacerlo todo. Te está contratando para que tú le digas lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer él. Entonces, tú le estás dando el papel que realmente tiene que ser el de protagonista. En lo otro, si yo te hago una tabla, pues eso, claro que lo puede hacer la inteligencia artificial. Tú pones hoy día, abres ChatGPT y dices, quiero una rutina de 4 días de no sé qué, y la va a hacer mejor que tú. Pero Totalmente. claro, Sí, sí, sí. pero claro, otra cosa es el seguimiento humano, que es al final, yo creo que el valor diferencial y que si haces las cosas como tú bien dices, dentro de un marco de buenas prácticas, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, simplemente lo va a mejorar si tú sabes utilizarlo. Sí, creo, y hay un poquito para enriquecer ese punto de vista, al menos esa parte de mucho desarrollo que se ha visto de ChatGPT y AI.
Yo, desde esta perspectiva, creo que es al contrario, es una ayuda muy grande para nosotros, porque obviamente, si tú haces preguntas muy específicas y te puede ayudar a ti a orientarte, a tener más información, va a ser útil para aquellos profesionales que ya estén bien consolidados en ciertos temas, ¿no? O sea, que ya tengan bien identificados dudas muy específicas y Claro. probablemente esa ayuda de ChatGPT, al contrario, pudiera ayudarte a ser un mucho mejor profesional. Digo, ChatGPT por poner ejemplo, ¿no? Pero AI en general Sí, sí, pudiera sí, sí, ser algo que te ayude mucho a ti como profesional, ¿no? Y en vez de verlo con ese repelús completamente. que en algún momento, yo creo que en algún momento fue lo que pasó con redes, ¿no? O con Internet en general. De, no, ¿cómo lo vas a hacer en Internet Sí, además? sí, Creo que es lo total. mismo que empieza a pasar y que sucederá con AI. Pero, mi buen Fermín, hermano, no quiero quitarte más de tu tiempo. En verdad, creo que he disfrutado, como no tienes idea, esta gran plática, esta gran conversación. Digo, antes de terminar, antes de terminar el podcast, no sé, hermano, algo que quieras comentar, que quieras avisar para aquellas personas que nos vieron en YouTube y que nos escucharon en Spotify también. Adelante, hermano, este es tu espacio. Nada, tío, simplemente agradecer muchísimo que me hayas invitado. Es la primera vez que estoy en un podcast como tal, como invitado. Así Excelente. que eso, agradezco muchísimo que hayas pensado en mí. Muchísimas gracias. Yo también me lo he pasado en grande. La verdad que al principio no sabía muy bien por dónde íbamos a ir, pero simplemente, como tú bien has dicho, ha sido orgánico, hemos hablado y ya está. Sí, sí, sí. Y nada, pues simplemente que si hemos ayudado a alguien, que nos pueden seguir. Mi canal principal es Instagram, aunque estoy pensando en abrir más cosas. Ujú. Pero en Instagram me pueden encontrar. Me imagino que tú pondrás por aquí tus redes sociales y las mías Claro. y ya está. Nada más que decir, tío. Listísimo. Pues con eso cerramos el podcast. Bien, como lo dices, mi buen Fermín, redes sociales, Instagram principalmente, Fermín, o alguna otra red social que quieras dejar. Nada, de momento solo tengo Instagram. O sea, voy a empezar a hacer más cosas Ok. muy pronto. Así que estén pendientes. Pero Excelente. sí, de momento Instagram. Listísimo. Entonces dejamos tu Instagram. Está aquí para aquellos que están en YouTube. Le dan ahí en la descripción, le dan en ver más y ahí están las redes sociales. Instagram en este caso del buen Fermín y también en Spotify. En Spotify nada más le dan en ver más y ahí están las redes sociales, el Instagram del buen Fermín. Entonces, sin más, hermano, Muy bien. gracias a ti. Fue un completo gusto, un completo honor. Gracias por estar aquí en el canal. Y pues bueno, dejamos puerta abierta para en algún momento hacer una segunda parte, si tú me lo permites. Entonces, Claro que sí, por supuesto. listísimo, hermano. Con eso cerramos el episodio y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Un placer.